Señal directa. En el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, se entregaron los premios, los reconocimientos del premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, que es precisamente una organización que reconoce la labor de las personas que ejercen el periodismo aquí en México y cuyos trabajos publicados en el 2022 hayan tenido un enfoque en la protección, la defensa, la promoción y la divulgación de los derechos humanos, trabajo que realizan enfrentando todo tipo de riesgos y en condiciones excepcionalmente adversas. Estoy dando lectura a lo que publica precisamente el sitio oficial del premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos. Los premiados fueron, en primer lugar, al periodista mexicano Ricardo Hernández, en segundo lugar al proyecto de Wendy Selene Pérez, Paula Mónaco, Luis Brito y María Ruiz, y anunciaron a Manu Ureste como el ganador de la nueva categoría de derechos de la niñez y adolescencia. Y precisamente para hablar de estos reconocimientos, me da mucho gusto saludar a través de la vía del Zoom a la periodista mexicana Wendy Selene Pérez. Wendy, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, Belén. Buenas noches para ti y para todo tu auditorio. Primero, muchas felicidades por este reconocimiento, este segundo lugar, en un trabajo que sin duda alguna expuso pues una problemática poco abordada, poco visibilizada. Un juicio por tráfico de ADN en México. Cuéntanos, Wendy, primero, ¿cómo llega a ustedes esta historia y cuándo deciden empezar a trabajarla? Esta historia nosotros publicamos una primera parte de la historia en diciembre del 2021 gracias a una beca de la UNESCO en un proyecto piloto de periodismo de investigación. Llega por diferentes vías. Primero, se acerca con Paula, una mamá, y le dice que una persona de un laboratorio privado le ha llamado, tiene su número de celular, no la conoce. Tiene el número de expediente. ¿Cómo tiene ese número de expediente si se supone que son datos súper confidenciales, ¿no? Que solo los pueden tener quien está vinculado con la denuncia? Y después yo había encontrado en Coahuila, que era el único estado del país donde personas exhumadas, cuerpos exhumados de fosas clandestinas, les estaba haciendo todo el proceso de perfil genético de ADN, de muestreo de ADN, una empresa privada llamada Central ADN. Entonces empezamos a rastrear esa empresa, empezamos a seguir el hilo, hicimos una relación de quiénes estaban detrás, revisamos las actas, los registros públicos, hablamos con muchas familias a lo largo de todo el país y así llegamos a Jalisco. Y nos dimos cuenta que en Jalisco esta empresa no había podido llegar, Central ADN SACB, conocida como ADN México, pero había tratado de que a través de las mamás de Por Amor a Ellas y por otras mamás y familiares de víctimas de personas que han sido desaparecidas en Jalisco pudieran tener contacto con los funcionarios encargados de identificación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en este caso, también con la Fiscalía, para poder tener un contrato, ¿no? Y entonces ese era una parte de la ganancia. Entonces empezaron a identificar mamás que eran clave, mamás líderes a lo largo del país, en Veracruz, en Coahuila, en Jalisco, para que a través de ellas pudieran entrar como tener esta relación con los funcionarios y conseguir esos contratos, ¿no? Lograron conseguir algunas cosas con la Fiscalía General de la República y lo que encontramos ahí es que había un juicio que nosotros no lo teníamos en la mira a la hora de empezar a reportear, y este juicio era nada más y nada menos contra Roberto Cabrera Alfaro, que fue el primer comisionado nacional de búsqueda para personas desaparecidas en México, designado por el expresidente Enrique Peña Nieto. Cabrera Alfaro entregó, porque ya tiene sentencia, que es el juicio que cubrimos. Ahí se declaró culpable por haber entregado en al menos 2 ocasiones un USB en el 2017 con al menos más de 47,000 perfiles genéticos de personas fallecidas y de familiares que buscan a personas desaparecidas.
O sea, entre esos perfiles genéticos estaban la muestra de ADN, que es como si fuera pues una huella digital, o sea, es un identificador humano que nos hace únicos, ¿no? Y que tiene además mucha información, no solo de nosotros, sino también de nuestras familias. Y entonces encontramos eso y cubrimos el juicio. El juicio fue hasta junio del año pasado, empezó el 28 de junio del 2022, pero la denuncia estaba desde 2019 y la denuncia, quien se dio cuenta de esto, de lo que estaba sucediendo, quien hizo la denuncia contra Cabrera, que fue lo que nosotros nos encontramos que se estaba llevando en secreto ese juicio, y lo dimos a conocer en exclusiva en diciembre del 2021. Si no, quizá no se supiera, lo más seguro es que no se supiera, porque se estaba llevando demasiado en lo oscurito. Y después de eso, bueno, cubrimos el juicio, pero la denuncia estaba desde 2019. Es la causa 245 barra 2020. Y hay otro caso pendiente. Entonces, el juicio fue súper importante para poder esclarecer muchas cosas de los testimonios que nosotros no pudimos tener acceso porque las audiencias fueron selladas. O sea, no pudimos tener relación ni versiones públicas nunca de las audiencias. Nosotros dimos con el número de causa judicial gracias a una revisión de amparo manual, así Luis Brito, uno de de las personas del equipo, un periodista eh, que tú conocerás también, eh, hizo todo así, ¿no? Buscar día por día las audiencias hasta que encontró que había un amparo por parte de la defensa del exfuncionario Roberto Cabrera Alfaro, y ahí encontramos el número de causa y ahí empezamos a rastrear muchas cosas. No sé si quieres que te cuente la parte del juicio o quieres que lo veamos, ahorita le contamos más a tu audiencia sobre eso. Esta parte de la audiencia, Wendy, pero sí destacar que este exfuncionario, pues se dio digamos, este archivo de miles de perfiles genéticos de personas desaparecidas y de sus familiares a esta empresa, una empresa privada, y que yo quisiera, antes de que nos contaras sobre el juicio, ¿cómo impactó esto en la realidad de las familias, siendo ya de por sí un tema tan doloroso el de los desaparecidos? Y nosotros encontramos dos bloques, uno muy grande, otro más pequeño. En el más grande eran familias a las que había llegado Central ADN, y como la cuestión de Jalisco, o sea, considerando que esta es una audiencia en Jalisco y además que sigue en primer lugar, ¿no? En desapariciones en el país y con tantos hallazgos de fosas clandestinas y tantos cuerpos sin identificar. El caso de Jalisco es muy particular porque llegó esta empresa, una persona de nombre Mariana García Sosa, que era la directora comercial de la empresa, de Central ADN, llegó y entonces les empezó a decir, ¿no? Así te digo, sin conocerlas, mira, tu familiar ya vi y tu cuerpo está en una morgue de Michoacán, tu familiar está en una morgue de Baja California, y así les iba diciendo a cada una, ¿no? De entrada, pues les estaba diciendo que su familiar, que siempre se tiene la esperanza de que se encuentre en vida, estaba muerto, ¿no? O sea, porque encontrarle una muerte en una morgue quiere decir que está muerto. Después, asegurarle que sabe dónde lo puede localizar para darle sepultura o hacerle un ritual, que es con lo que muchas familias pueden empezar a, a empezar un ritual, el duelo, ¿no? Que además es otro tema con el duelo de las familias. Entonces, que lleguen y te digan eso. En el caso de Jalisco hubo una persona, una mamá llamada Verónica, que su hijo fue desaparecido en Veracruz en tiempo de Javier Duarte. Y, y su hijo le dice, ella llega y le dice que su hijo, que encontró un par de cuerpos que tenían compatibilidad con su ADN, uno en Puebla y uno en Veracruz. ¿Cómo era posible que que dos chicos distintos? Después se emocionaron, incluso las mujeres de Por Amor a Ellas empezaron a juntar dinero para el funeral. Era pues obviamente una emoción
pues muy agria, ¿no? Porque era la emoción de encontrar, pero también el dolor de encontrar así, ¿no? Y esta ambivalencia siempre en la búsqueda. Y entonces llega otro día Mariana García Sosa, que le había practicado, había tomado la prueba de ADN de esta señora Verónica en el parque, ¿no? En el Parque Rojo en Guadalajara, ahí donde hay un montón de tráfico, donde sabemos que pasan muchos carros y hay mucho smog, y así como si nada, ella se puso y le sacó la muestra y ya, ¿no? Tampoco era en un lugar como que estuviera presente incluso también alguien por parte de ella, un familiar, un ministerio público, alguien que la acompañara. Bueno, y le dice ella, Verónica, le dice a Mariana García Sosa un mes después que no le dice nada del hijo, le dice, oye, pero es que tú me dijiste que había coincidencia con mi hijo, o sea, ¿cuándo puedo ir por el cuerpo? ¿Cuándo me lo pueden dar? Entonces ella busca en su computadora, en el Excel, cuenta Verónica, y nos dice, no, le dice Mariana García Sosa, aquí no hay nada, yo no te dije nada, ¿no? O sea, es como, aquí no encontré nada, no hay ninguna coincidencia contigo ni con el grupo, con tu grupo familiar, ¿no? Y entonces imagínate el golpe que es para una madre que te digan eso, o sea, es un engaño. Y eso se vio mucho en el juicio, ¿no? Lo consideró mucho el juez y nosotros quisimos poner siempre por encima de todo los testimonios de las familias, en este caso porque es un caso de corrupción singular, pero es un caso finalmente de corrupción, ¿no? Porque tiene que ver con el ejercicio indebido de la función pública. Claro, y justo hablando del juicio, se declaró culpable a este exfuncionario, sin embargo, no pisará la cárcel. Wendy, cuéntanos un poquito de este proceso, por favor. Sí, al final, bueno, fue una semana, fueron 4 días de juicio y después en un juicio en el que tampoco no se llamó a testificar a las víctimas. Hubo un par de testimonios, pero esos testimonios, digamos que en todo el juicio, en todo el proceso más bien judicial, ¿no? En las audiencias anteriores, demás, no se consideró a las familias, que era lo que estaban pidiendo. Nosotros tenemos entendido, hay un caso pendiente, que la audiencia sepa que esta entrega, o sea, este primer caso juzgado, se remite solamente al 31 de mayo del año 2017 por una entrega en un USB de más de 45,000 perfiles genéticos de personas desaparecidas, de personas fallecidas y de familiares, ¿no? Que son las muestras, las tomas de muestra. Y solo en ese caso, y esa entrega se comprobó que se hizo en las oficinas de la Comisión Nacional de Seguridad en el tiempo de Peña Nieto, pues que era, ¿no? El lugar más custodiado del país, donde estaba la Policía Federal, ¿no? Por Avenida Constituyentes en la Ciudad de México. Ahí se hizo esa entrega, ¿no? Y hay otra entrega que está por juzgarse, que fue cuando llega la comisionada Carla Quintana en 2019 a la oficina de la Comisión Nacional de Búsqueda para tomar el cargo, y ella encuentra un papel donde hay una propuesta económica de la empresa Central ADN por 70 millones de pesos por encargarse de todos estos perfiles, ¿no? Por hacer las confrontas que le llaman. Y no se sabe todavía, eso es algo que tiene que seguir investigando la Fiscalía General de la República, y así lo dijo el juez, así lo determinó y lo dictaminó el juez, que se tiene que seguir investigando esto, se tiene que investigar a la empresa, a los empresarios, que algunos están vinculados al ex consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, y después son familiares de él, entre los dueños de la empresa Central ADN, y después tiene que investigar a otros posibles responsables servidores públicos, porque Roberto Cabrera Alfaro, pues él fue un autor material, así se señaló, pero ¿quién estaría detrás? ¿Quién entregó esos perfiles? ¿Quién habilitó esa posibilidad? ¿Quién actuó? Y si se ganó algo, ¿quién más lo ganó? ¿No? Y Cabrera Alfaro, finalmente, pues sí, que fue muy grave el delito, etcétera, pero está libre
tuvo que pagar 3,000 pesos para como una multa, y algo que queda pendiente, y tuvo que pagar creo que 25,000 pesos, una cosa así, eh, por libertad condicional. Entonces, pues realmente muy poco, ¿no? Por eso nosotros titulamos 3 años de cárcel sin cárcel, ¿no? Y algo que queda pendiente, Belén, es que en la sentencia decía que tenía que ofrecer una disculpa pública Cabrera Alfaro, y no solo él, sino también el Estado mexicano. Y hasta ahora, después casi un año, no hay como por ahí, ¿no? No se ve visible que venga esa disculpa pública que es tan necesaria para que las familias sepan de la importancia de su ADN, de la importancia de saber a quién se le entrega, ¿no? Esa información confidencial tan sensible y tan personal y protegida por el Estado, que debería de estar protegida por el Estado mexicano, y se pongan en alerta también. Para nosotros por eso era importante también cubrir el juicio, que ahí sí lo cubrimos nosotros con nuestros propios recursos, ya sin la beca, en nuestro tiempo, pues le dedicamos la semana, ¿no? Desde antes, porque estuvimos rastreando cuándo iba a ser la sentencia cada día, ¿no? Cada día empezábamos, cuándo iba a ser el juicio, perdón. Entonces cada día estábamos viendo desde meses atrás cuándo estaba programado hasta que lo encontramos y nos tuvimos que mover, ¿no? Como unos estaban aquí, otros allá, etcétera, etcétera, pero pudimos hacer la cobertura. Pues más que merecido este reconocimiento, Wendy, ese segundo lugar en un tema que nos cala profundamente a los mexicanos y particularmente a los jaliscienses, ya lo decías tú. Somos hoy por hoy el primer estado en cuanto a número de desaparecidos. Hemos vivido y seguido muy de cerca la tragedia de estas familias y no podemos entender cómo de por sí familias tan lastimadas todavía tengan que enfrentar este tipo de circunstancias y de situaciones. Muchas felicidades para ti, para el resto del equipo, para Paula Mónaco, para Luis Brito y para María Ruiz. Por último, muy brevemente, Wendy, ¿dónde se puede consultar este trabajo? Lo publicamos en alianza con Pie de Página, entonces pueden entrar a Pie de Página, o nosotros hicimos también con nuestros recursos un sitio web que vamos alimentando poco a poco, que se llama traficantesdeadn.com. Y ahí está una pestaña del juicio, está la pieza principal, ¿no? Que es cuando dimos a conocer la exclusiva, la información exclusiva, que es todo el caso. Tenemos un apartado que tiene muchos documentos, ¿no? Y ahí ya tenemos la sentencia también, que son 180 páginas que a través de un recurso de revisión pudimos obtenerla porque no nos la querían dar, y todavía hay cosas que el Poder Judicial no nos quiere dar. Y pues ahí estamos como poniendo cosas, ¿no? Algunos testimonios. Yo quisiera aprovechar brevemente Sí, para mandar así como agradecer un montón a las familias de Jalisco, que se abrieron con nosotros y que tuvieron la valentía para hablar de esto, porque no es fácil. Algunas tenían miedo y al final decidieron que era más importante el resto de las cosas, ¿no? El saber, el que se pudiera lograr algo. Aunque Roberto Cabrera Alfaro no esté en la cárcel, es un pasito a la justicia. En este país donde hay tanta impunidad, es un poquito de esperanza que se haya podido juzgar, y nada, que yo agradezco muchísimo a las mamás de Jalisco particularmente, Belén. Claro que sí. Wendy Selene Pérez, periodista, muchas gracias por acompañarnos esta noche y muy buenas noches. Gracias, buenas noches.